Muy amable. Y ya, de nuevo, vamos a pedir de nuevo. Lo malo es que voy a tener que volver a pegar el formulario. Y los ejercicios. Ya, ahora sí. Ya, fórmula 2. Sumas y restas de funciones. Eso voy a derivar. ¿Qué funciones se están sumando y restando? Da lo mismo. Lo primero que voy a derivar, lo primero que tengo que ver es que voy a sumar, o sea, voy a derivar sumas y o restas, y por eso voy a usar la fórmula 2, que se la voy a escribir aquí. Dice la fórmula 2, si yo voy a derivar con respecto a x una suma o una resta de funciones, aquí está, suma o resta, u y b son cualquiera de estas funciones, de las 5 en adelante, las que ya derivé en la clase pasada. La función u y la función b pueden ser constantes, potencia, x, logaritmo, Euler, seno. Suma y resta de funciones. ¿Qué hay que hacer? Hay que derivarlas una, por separado. Obviamente eso se extiende a que si hubieran tres funciones o cuatro. Si yo voy a derivar sumas y restas de funciones, derive las funciones una por una. ¿Ya? Perfecto, eso voy a hacer. La derivada de f, que se anota así, recuerden, por la fórmula 2, voy a derivar término a término. Voy a derivar la función 5x cubo, aparte voy a derivar la función x cuadrado, aparte voy a derivar la función 4x, y aparte voy a derivar la función 2. Porque la fórmula 2 dice eso. Ya derivo uno por uno. Se olvidan de la fórmula 2, ya la usé. ¿Qué fórmula debo usar aquí para derivar 5 por x cubo? 5 es una constante por x cubo, que es una potencia, una función. Entonces aquí, para derivar 5x cubo, voy a usar la fórmula 1. Esta. Cada vez que yo tenga que derivar c por u, ¿qué es lo que es c? Se dijo la primera vez que empecé a usar el formulario, que c es una constante, y u, ¿qué es lo que es u? U es cualquier función. U puede ser x, u puede ser una potencia, u puede ser logaritmo, u puede ser cualquier función. ¿Ya? Aquí vale esa fórmula. Para derivar con respecto a x una constante c que puede estar multiplicando, o la constante c puede estar dividiendo también, ¿eh? Es lo mismo, porque dividir por c es lo mismo que multiplicar por 1 partido por c. Dividir por c es lo mismo que multiplicar por 1 partido por c, así que la constante c de la fórmula 1 puede estar multiplicando o dividiendo. Si yo voy a derivar constante c por función u, la fórmula dice a la constante c no le haga nada, derive la función u solamente. Ya, cuando yo derive esto con la fórmula 1, la constante c la voy a reemplazar por 5, y la función u, aquí en la fórmula, yo la voy a reemplazar por x cubo. La función u es toda la potencia que está al lado. Aquí también voy a usar la fórmula 1, miren, porque voy a derivar 4 por x, tiene el mismo formato de esto. Constante c, que aquí vale 4, y función u, que aquí sería x nomás. ¿Ven? En cambio aquí voy a usar la fórmula 6. Aquí voy a derivar la potencia, el tiro. Profe, ¿y aquí no se usa la fórmula 6? Sí, también, pero no todavía, porque aquí la potencia está sola. Aquí no, está con una constante multiplicando al lado.
Pero aquí la potencia está sola, así que aquí voy a usar la fórmula 6 directa. La fórmula 6 dice, la derivada con respecto a x de una potencia, ya aquí u, en la fórmula 6, u es la base, y la base u aquí es x. Y el n en la fórmula 6 corresponde al exponente, n, y aquí el exponente es 2. ¿Y cómo se deriva una potencia? Así. El exponente n pasa multiplicando adelante, la base u no le haga nada, queda elevada a n menos 1, y ahora derive la base u. Eso voy a hacer aquí, reemplazando la n por 2 y la base u por x, aquí en esta fórmula. Y acá, la derivada de 2 por la fórmula 5, voy a decir al tiro que la derivada de 2 vale 0. La fórmula 5 dice eso. Y cuando yo derivo una constante, la derivada de una constante es 0, dice la fórmula 5. 0, al tiro. Ya, a ver, vamos viendo entonces. Vamos, ¿cómo queda esto? Ya pues, fórmula 1. C por U, 5 por X cubo, mantenga la constante 5 y derive solamente la función X cubo. Ahí veo cómo. ¿Ya? Menos. Aquí voy a usar la fórmula 6 al tiro. La derivada de una potencia. Acá está la derivada de una potencia. Reemplace la n por 2, aquí y aquí, y reemplace la u por x, aquí y aquí. N, 2, por u, x, elevado a n menos 1. N vale 2. 2 menos 1, 1. Por la derivada de la base u. Aquí la base u es x. La derivada de x. Pero ya sabemos, con la fórmula 7, son muchas las fórmulas que se usan. Uno no la anda mencionando a cada rato, pero la fórmula 7 dice que la derivada con respecto de x, la derivada con respecto a x de la función x es 1. Así que vamos a decir al tiro aquí que esto es 1. Alguien preguntó algo. ¿Es aquí donde preguntaron algo? ¿No? No tengo idea. Ya, sigamos. 1. 4 por x, la derivada de 4 por x. Fórmula 1 otra vez, acá. La constante que multiplica o divide, en este caso multiplica 4, se mantiene 4. Y derive la función nomás, lo que tenga x. Voy a derivar solamente x. Pero otra vez, la derivada de x vale 1. Y menos la derivada de 2, que es 0. Ya, lo único que queda derivar es esta. Esta otra potencia. Así como derivé x cuadrado con la fórmula 6, aquí también voy a usar la fórmula 6 para derivar x cubo. La base u aquí otra vez es x, pero la exponente n ahora es 3. Ya miren, va a quedar así. 5 por. Las potencias se derivan así. El exponente n pasa multiplicando adelante. La base u queda elevada a n menos 1, le restan 1. Pasa multiplicando adelante, le restan 1. Y después derivan la base. El exponente 3 pasa multiplicando adelante. X queda elevado a 3 menos 1, 2. Y ahora por derivo la base x. Pero ya he dicho no sé cuántas veces que la derivada de x vale 1. Entonces queda eso, menos, esto da 2x. Esto da más 4 por 1, 4. Así que el resultado de la derivada, 15x cuadrado, menos 2x, más 4. Ya lo estoy haciendo los ejercicios, pero paso por paso, porque van a ver que más adelante uno se pasa de la función. En un caso fácil como este, uno se pasa de aquí al resultado del tiro. Uno dice esto.
sabiendo que es suma y resta, que se derivan por separado, 3 por 5 al tiro, 3 por 5, 15, x cuadrado, porque la derivada de x es 1, y empiezan a omitir esa parte. ¿Ah? 15x cuadrado menos lo mismo, 2 para adelante, 2 por x elevado a 1, 2x, por la derivada de x que vale 1, pero la parte no omiten, 2x, más 4 por la derivada de x que vale 1, 4 al tiro, 0, porque es constante. Y van a entregar, van a ver que con el tiempo no van a ser tan detallistas ustedes como aquí. Es que les quiero mostrar paso por paso los ejercicios para empezar. Ya, 2. Vamos con el 2. Siempre traten de buscar el camino, ojalá más corto, para resolver los ejercicios. Porque el ejercicio 2, mire, si usted lo deja así como está, así como está, sin hacerle ninguna modificación, ¿qué es lo que voy a derivar a continuación? Léalo. 3 partido por x a la cuarta. O sea, voy a derivar, ¿qué cosa? Una fracción. Voy a derivar una fracción, ¿no es cierto? Aquí yo derivé sumas y restas. Aquí voy a derivar una fracción. Y las fracciones se derivan con la fórmula 4. Con esta fórmula 4. Que se ve fea. Ahora, si alguien está pensando en, profe, y esto que está escrito aquí, 3 partido por x a la cuarta, no es lo mismo que esto. Que 3 y el x a la cuarta lo paso multiplicando aquí al lado del 3, pero si se acuerdan de potencia, esto queda x elevado a menos 4. Y perfecto, perfecto, perfecto. ¿Por qué mejor verlo así que así para derivarlo? Porque repito, si usted lo ve así como fracción, voy a tener que usar la fórmula 4. Te la escribo aquí. La fórmula 4 dice que para derivar una fracción, u vendría a ser el 3, el numerador, la función constante 3, y b, el denominador, aquí vendría a ser x a la cuarta, si lo veo como fracción. Y tendría que hacer todo esto, miren, la fórmula dice, a lo de abajo no le haga nada, multiplíquelo por la derivada a lo de arriba, menos, a lo de arriba no le haga nada ahora, y esto multiplíquelo por la derivada a lo de abajo, y todo se divide por lo de abajo al cuadrado. Eso dice la fórmula 4. Se ve feo. En cambio, si lo reescribo esto de esta forma, 3 por x elevado a menos 4, ¿qué fórmula voy a usar aquí para derivar esto? 3 constante, 3 multiplica a función x elevado a menos 4. La 1. La misma que usé para derivar 5 por x cubo. Esto tiene el mismo formato. 3 por x elevado a menos 4. Lo único es que el exponente es negativo, pero... Y fórmula 1. Ya si lo veo de la forma B, a esto la voy a llamar forma A. A esto la voy a llamar forma B. Si lo veo en formato B, voy a tener que usar la fórmula 1, que es mucho más fácil. Menos trabajo. Constante C3, función U, x elevado a menos 4, haga esto. A la constante no le haga nada, derive solamente la función. Que sería el camino óptimo. Pero si no, miren, hagámoslo de las dos formas. Caso A. Si lo dejan así, repito, voy a tener que usar la fórmula 4. Esta. U, el numerador, U aquí es 3.
Y el denominador b, la función denominador b, aquí es x a la cuarta. Ya pues, vamos usando la fórmula al pie de la letra, miren. Esta. Donde diga u, yo voy a reemplazarlo por 3. Y donde la fórmula diga b, yo esa b la voy a reemplazar por x a la cuarta. ¿Ya? V por la derivada de u, x a la cuarta, por la derivada de 3, o mejor se lee así, lo de arriba por la derivada de lo de abajo, arriba lo que sea y abajo lo que sea, lo de arriba por la derivada de lo de abajo, lo de arriba 3 por la derivada de x a la cuarta. Y todo se divide por lo de abajo al cuadrado. Todo esto se divide por x a la cuarta, lo de abajo, al cuadrado, así. ¿Ya? Fórmula 4. Ya, pues, se olvidan de la fórmula 4 porque ahora voy a empezar a usar otra fórmula y según la fórmula que yo vaya usando, aplicando, eh, es lo que hay que ir reemplazando. Porque miren, por ejemplo aquí, la derivada de 3, fórmula 5, la derivada de una constante es 0. Así que todo eso desaparece y se empieza a reducir. Y aquí, ¿qué hay que derivar? X a la cuarta. ¿Y qué es lo que es X a la cuarta? Una potencia. Y las potencias, junto con las raíces, fórmula 6. Voy a derivar u elevado a n. U la base x. Voy a reemplazar la u por x y n el exponente por 4. Eso es todo lo que voy a hacer en esta simple fórmula. N por u elevado a n menos 1 por la derivada de u. Menos 3. Y la fórmula 6. Reemplacé la n por 4 y la u por x. N, 4, por u, x. Elevado a n menos 1, 4 menos 1, 3. Por la derivada de u, la derivada de x. La derivada de x vale 1. Y todo dividido por x elevado a 8. Ordenemos un poquito esto. Menos 12. Y aquí voy a dividir potencias de igual base. X elevado a 3 dividido por x elevado a 8. Este 1 es por esto de 1 de este. Esto vale 1. Parece 31. Ya repito, voy a dividir potencias de igual base. Se mantiene la base y los exponentes se restan. 3 menos 8, menos 5. Y el resultado sería este. Menos 12 y exponente negativo se cambia, se invierte la base y el exponente queda positivo. Menos 12 partido por x a la quinta. Pregunten si no entienden, porfa. Al tiro. Usé la fórmula 4 porque lo dejé así como estaba nomás, como fracción. Y las fracciones se derivan con la fórmula 4. Sin importar qué función sea u y qué función sea b. ¿Ah? Si lo de arriba es constante, si lo de abajo es potencia, si lo de arriba es trigonométrico, si lo de abajo es una raíz, si lo de arriba es un seno de x, si lo de abajo es Euler, no sé. U y b pueden ser cualquier función. Lo que dice la fórmula 4 es que si dos funciones cualesquiera se están dividiendo en una fracción, tiene que hacer esto. Eso fue lo que yo hice aquí, apliqué la fórmula y el ejercicio me va diciendo lo que hay que hacer. Aquí después el ejercicio me dice derive 3. Y como 3 es una constante, fórmula 5, 0. Y aquí derive una potencia. Y tienes que saber ya que las potencias se derivan con la fórmula 6. Y después ya vino solamente álgebra. Dividí potencias de igual base y apliqué propiedades de potencia y ahí está el resultado.
Pero, repito, ojalá que en un caso así, ojalá se le ocurra hacer esto, caso B, porque va a ver que la derivada va a salir mucho más fácil. O caso B. En vez de 3 partido por x a la cuarta, 3 por x elevado a menos 4. Y aquí tendría que partir usando la fórmula 1. Para derivar constante c por u, función u, constante c vale 3, función u, x elevado a menos 4. No le haga nada a la constante c, por derive solamente la función u. Yo soy obediente. No le hago nada al 3. Derivo solamente x elevado a menos 4. ¿Cómo? ¿Cómo se derivan qué cosa? Las potencias, porque esto es una potencia. Fórmula 6. La base u, aquí es x otra vez, y el exponente n, aquí es menos 4. Es el único cuidado que deben tener. Y hagan esto. Vamos. N, menos 4, el exponente pasa multiplicando adelante. X queda elevado a n menos 1, menos 4 menos 1, menos 5, por la derivada de la base x, que vale 1. Y claramente se llega más fácil al resultado, ¿no? Esto da menos 12, y esto que tiene exponente negativo, se invierte la base y el exponente queda positivo. No hay discusión, que es mucho más fácil así que así. ¿Ya? Vamos, sigamos, avancemos. Vayan preguntando, por favor. Use la fórmula 1, constante, que multiplica o divide. Este 3 puede haber estado dividiendo aquí abajo. Igual se mantiene. Si está dividiendo la constante, igual se mantiene. ¿Ya? Se mantiene la constante que multiplica o divide. Aquí está multiplicando. Y derivé la potencia con la fórmula 6. Y después álgebra otra vez. El 3. Porque eso mismo de ojalá reescribir para que la derivada salga más fácil, como por ejemplo reescribir eso multiplicando adelante, lo mismo aquí para el ejercicio 3, lo mismo. Ya vea en lo posible si es que puede reescribir esto de otra forma para que la derivada salga más fácil. Y claro que puedo hacerlo, voy a reescribirlo así. Las raíces a potencia, siempre. Y aquí partido por 4. La constante está multiplicando. Aquí no voy a usar la fórmula 4 cuando yo derive esta fracción, porque abajo hay una constante y se mantiene la constante. Así que primero pasé las raíces a potencia. A esto me refiero. Aquí no es necesario usar la fórmula 4 cuando yo derive esto. Porque eso es lo mismo que esto, ¿sí o no? Constante multiplicando a función. Y aquí también. Constante, y esta función de abajo la voy a pasar multiplicando para arriba. Pero queda x elevado a menos un medio. ¿Para qué hice todo esto? Para que ahora que voy a derivar, la derivada salga mucho más fácil. Miren. ¿Con qué fórmula debo partir? Debo partir con la fórmula 2, porque voy a derivar una resta. La fórmula 2 dice que cuando yo derivo una suma o una resta de funciones, derívelas por separado, una por una. Eso voy a hacer aquí. Las voy a derivar por separado. Voy a derivar el primer término de la función. Eso.
menos, voy a derivar el otro término de la función. Fórmula 2. Y ahora sí voy a usar la fórmula 1, porque esta constante C, un cuarto, está multiplicando a la función u x elevado a un medio. Igual que aquí, fórmula 1, la constante C, 4, está multiplicando a la función u x elevado a menos un medio. ¿Y qué hay que hacer para derivar con respecto a x? Constante c que está multiplicando a función u. La constante c se mantiene y se deriva solamente la función u. Vamos, hagamos eso. Mantengo la constante un cuarto, o el 4 que estaba dividiendo, es lo mismo. Y derivo la función x elevado a un medio. Está diciendo que la voy a derivar con la fórmula 6 de las potencias. Y aquí, muy parecido, mantengo la constante 4 y derivo la función potencia x elevado a menos un medio. Ambas las voy a derivar con la fórmula 6. La única diferencia es que aquí, si bien es cierto, los dos tienen base ux, el exponente n. Aquí el exponente n vale un medio y aquí el exponente n vale menos un medio. Y haga esto. Eso debe hacer. Veamos qué queda. Un cuarto por. ¿Cómo se deriva x elevado a un medio? Un medio por x elevado a un medio menos 1 por la derivada de x. ¿Ya? Reemplacé la u por x y el n por un medio. Un medio por x elevado a un medio menos 1 por la derivada de x. Esa es la fórmula al pie de la letra I. La misma fórmula aquí, solo que ahora n vale menos un medio. N menos un medio por u x elevado a n menos 1 menos un medio menos 1 por la derivada a la base u. Y u es x, la derivada de x. Pero la derivada de x vale 1. Y listo, se acabó, lo de derivada se acabó. Ahora el poquito de álgebra que deben manejar para llegar a la respuesta que va a estar en las alternativas. Que ninguna se va a parecer a esto que está escrito así como está aquí. Vamos ordenando. Un octavo por x elevado a menos un medio, ¿no es cierto? ¿Están siguiendo? Menos por menos más. Voy a simplificar incluso aquí. Más 2 por x elevado a menos 3 medios. Y ahora voy a dejar los exponentes positivos. Así. 1 partido por 8 por x elevado a un medio. Más 2 partido por x elevado a 3 medios. Y más encima los voy a devolver a raíces. 1 partido por 8 por x elevado a un medio es, ya saben, ya lo sé, raíz cuadrada de x. Y acá x elevado a 3 medios es raíz cuadrada de x cubo. Y eso debería aparecer en la solución. ¿Ya? Avancemos, tenemos que avanzar. En todo caso, siempre voy a estar derivando potencias, raíces, senos, cosenos, así que pero hay que mostrar más ejercicios para que estos se vayan familiarizando con ello. Había otro camino, ¿eh?
Pero es muy largo, créanme que es muy largo. No haber hecho esto, no haber hecho esto, haberlo dejado así nomás. Pero haber usado la fórmula 4 dos veces. Aquí, con esta fracción, la fórmula 4 me refiero a esta. Esa que aquí lo dejó todo más engorroso. Tendría que haber usado esta fórmula 4 dos veces esto. Para esa fracción y para esa fracción. Pero créanme que van a llegar al mismo resultado. Al mismo. Ya, sigamos. 4. 4. Primera vez de todos los ejercicios que he hecho, primera vez que voy a derivar una multiplicación, pero de funciones. Yo he derivado multiplicaciones en la fórmula 1, aquí, por ejemplo. Pero aquí en esta multiplicación, C es una constante, un número, un cuarto, 4. Y U es la función, U es lo que tiene X. X elevado a un medio, X elevado a menos un medio. Pero en cambio en este ejercicio, las dos tienen X. Ninguna de las dos es constante. Así que la fórmula 1 no me sirve, porque ninguna de las dos es constante. Así que aquí, para derivar esto, debo partir usando la fórmula 3. Se la escribo aquí. Dice que la derivada con respecto a X, y entre paréntesis dice V, dice U por V. Esta misma. La 3. La derivada con respecto a X, y entre paréntesis dice U por V. Y esto es lo que hay que hacer. No es llegar y derivar U y derivar V, no. Haga esto. U por la derivada de V más V por la derivada de U. Ya se van turnando las derivadas. Ya, pero por favor no hagan esto, que es re común. Derivan U por y derivan V, no, así por separado. No. Dice la fórmula. La primera función se mantiene, U, se multiplica por la derivada de la segunda, más ahora la segunda se multiplica por la derivada de la primera. ¿Ya? Entonces, volvamos al ejercicio. La función U de la fórmula aquí es coseno de X. Y el otro factor seno de X es la función V, V, seno de X. ¿Ya? Y voy a hacer esto reemplazando la U por coseno de X y la B la voy a reemplazar por seno de X. Miren, va a quedar esto. La primera por la derivada de la segunda. Coseno de X por la derivada de seno de X más la segunda por la derivada de la primera ahora. Entonces ahora seno de X se multiplica por la derivada de coseno de X. ¿Ya? Seguir formulario al pie de la letra, reemplazando la U por coseno de X y la V por seno de X. Entonces, se olvidan de la fórmula 3. U deja de ser coseno de X, ¿ya? Porque cuando voy cambiando de fórmula, U va cambiando también según la fórmula que use. ¿Qué tengo que hacer ahora? Debo derivar seno de X, fórmula 11. Ahí dice clarito cómo se deriva con respecto a X. No dice seno de X, dice seno de U. Pero usted asuma que U es X. Es que después vamos a usar la regla de la cadena y no vamos a derivar seno de X, vamos a derivar seno de X cubo, por ejemplo. Entonces ahí toma más sentido U.
U va a ser x cubo en ese ejercicio, cuando veamos eso. Y aquí, ¿qué voy a derivar? Voy a derivar coseno de x. Y coseno de x, la fórmula que está al lado de la 11, la 12. La derivada de coseno de u, ¿ya? Por la misma explicación. ¿Cuál es la derivada de seno de u? Coseno de u por derivada de u. ¿Y cuál es la fórmula o cuál es la derivada de coseno de u, fórmula 12, menos seno de u por derivada de u? Y en ambos casos, u es x. Así que bien facilito. Coseno de x por la derivada, según la fórmula 11, de seno de x es igual a coseno de x por derivada de x. Coseno de x por derivada de x, que vale 1. Y acá, más seno de x. Y fórmula 12 para derivar coseno de x. Menos seno de x por la derivada de x. Pero la derivada de x vale 1. Y estamos listos con el resultado. Coseno de x por coseno de x por 1 es coseno cuadrado de x. Más por menos, menos. Y seno de x por seno de x, seno cuadrado de x. ¿Ya? Y ese sería el resultado. Ya, así que cuidado cuando las funciones se estén sumando o restando, tienes que saber que tienes que partir con la fórmula 2. Si las funciones se están multiplicando, por ejemplo, aquí, sin importar qué funciones sean. O sea, hay una multiplicación de funciones, eso es lo que importa. Fórmula 3. Después, cuando use la fórmula 3, ahí yo voy a derivar una de esas dos funciones, aquí, ¿ves? Y ahí se van cambiando de fórmula. Por ejemplo, en el caso 5, ejercicio 5, otra vez voy a derivar una multiplicación de funciones. Igual que en el ejercicio 4. Voy a partir con la misma fórmula que el ejercicio 4. Porque en ambos casos se están multiplicando dos funciones que tienen x. Fórmula 3. 3. La voy a volver a escribir la fórmula 3. Ah, miren aquí en este ejercicio 3. A ver, dejen hacer este ejercicio. Y se lo explico. De nuevo la fórmula 3. Que voy a derivar un producto de funciones. Y se deriva así. La primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. U, aquí es x a la cuarta. Y la función b, la otra que se está multiplicando, aquí es logaritmo natural de x. Ya miren, al pie de la letra. Bien, esa raya está de más. La primera por la derivada de la segunda. La primera, x a la cuarta, por la derivada de la segunda función, la derivada del logaritmo de x. Más la segunda por la derivada de la primera ahora. Más la segunda por la derivada de x a la cuarta. Fórmula 3. Y así ya usamos la fórmula 3, deben olvidarse de la fórmula 3 y pensar en qué fórmula voy a empezar a usar ahora. Para derivar logaritmo natural de x, voy a usar la fórmula 9. La derivada de logaritmo natural de u, aquí u es x. Haga esto. Derive u y divídalo por u sin derivar.
Ya lo vamos a hacer al tiro, al paso siguiente. Y acá, para derivar x a la cuarta, otra vez, fórmula 6. La base u x, el exponente n4. Y ahí está lo que hay que hacer. N, el exponente n, por la base u elevado a n menos 1, por la derivada de la base u. Ya vamos bien. X a la cuarta, por fórmula 9. Reemplace la u por x aquí. La derivada de x dividido por x. Derivada de x partido por x. La derivada de x vale 1. Más logaritmo natural de x por la derivada de x a la cuarta con la fórmula 6. Acá está la fórmula. N4 por ux elevado a n menos 1. 4 menos 1 es 3. Por la derivada de la base u. Por la derivada de la base x. Que vale 1. Estamos listos. Voy a simplificar aquí. X a la cuarta con la x de abajo. Se elimina la x de abajo con una de las 4 que hay arriba. Queda x cubo. X cubo por 1, x cubo. Más. Y aquí voy a escribir este 4x cubo. Porque por 1 queda 4x cubo. Delante del logaritmo para que se vea más ordenado solamente. Ahí está el 4x cubo por logaritmo del natural de x. ¿Ya? Si no entienden, pregunten. Yo sé que esto es un poco complicado al principio, sí sé. Por eso les digo, pregunten. Profe, ¿Sí? y al principio del ejercicio el x a la cuarta no se puede derivar al tiro por la fórmula 6. No, porque la fórmula 6 es para derivar una potencia, pero una Ah, potencia sin nadie al lado. ya. De que voy a usar la fórmula 6, la voy a usar, pero no al tiro. No es la Sí. primera fórmula que voy a usar. La Ok. usé aquí. ¿Ya? Miren, lo que le iba a explicar. Yo siempre cuando pueda meter como la cuchara, como se dice, cada vez que yo pueda volver a recordar de que derivada, ¿qué es lo que es derivada de una función? La derivada representa la variación, la razón de cambio. Miren, aquí hay un buen ejemplo para volver a explicar eso. La fórmula que acabo de mostrarla, el producto, miren. Les voy aquí a dibujar dos rectángulos. Supongamos que son dos sitios, ¿sí? Le voy a hacer una consultita Dígame. con respecto al último ejercicio. Es que yo estaba haciendo y me daba algo demasiado parecido, pero era como desordenado. La única diferencia es que a mí me daba 4x al cubo, después el logaritmo natural de x más x al cubo. Eso no es lo mismo, ¿cierto, profe? Sí, pues, ¿qué me dijo usted? Me dijo esto. Me Sí, dijo que le había dado 4x cubo sí, por logaritmo natural de x sí, más x cubo, ¿sí o no? sí. Que no me da exactamente en el orden que usted lo tenía, por eso. Sí, pero que hay puras sumas y multiplicaciones. Ah, perfecto. Entonces sí no Es lo está mal. mismo. Sí, porque yo he visto esta fórmula 3, esta fórmula 3 yo la he visto en otros textos, en otras partes, así. Pero es lo mismo, pues, miren, aquí. La he visto así. Que la derivada de u por b, la he visto así. La derivada de u por b más u por b derivado. Así. Y se ve como más ordenada incluso. Así. Porque aquí dice, derive la primera, la segunda no, y ahora la primera sí, o sea, perdón, la primera no y la segunda sí. Pero es lo mismo que está acá, pues, miren. U derivado por b. ¿Dónde está u derivado por b? Ahí está. Ahí está u derivado por b. Si el orden de los factores no altera el producto. Más u por b derivado. Ahí estamos, más u por b derivado. Es la misma forma. Por eso a lo mejor le dio esta adelante, esta atrás, no sé. Ah, ya, perfecto, profe. Ya, vale, me quedó claro. Miren, supongamos que estos son dos muros.
Se quedaron feos. ¿Cómo se elimina eso? Ya, no importa. Supongamos que estos son dos muros. Un muro de 20 metros por 5 metros de alto, 20 por 5. Y otro muro un poquito más chico, que sea de 15 por 3. Ya, ahí están las dimensiones de dos muros y yo quiero pintarlos. A ver, ¿cuántos metros cuadrados hay que pintar aquí? El área. El área 1 ya me muere. 20 por 5, 20 por 5, son 100 metros cuadrados, ¿cierto? Y aquí, el área 2, ¿cuántos metros cuadrados hay aquí? 15 por 3, base por altura. 15 por 3, 45 metros cuadrados. ¿Cuál es el delta área? El delta área. La variación. La variación en área. Variación en superficie. Área. 100 a 45, ¿cuánto fue la variación? 55, ¿no es cierto? El delta área son 55 metros cuadrados. Si quieren ponerlo negativo para expresar que bajó 55, me da lo mismo, me interesa el delta, la variación. Sea positiva o negativa, no me interesa. No me interesa si subió o bajó. Quiero solamente la variación. Ya, esto tiene que ver con derivadas, este 55, la variación. Miren, ustedes saben, ya lo dijimos ya aquí, que para calcular el área de un rectángulo de base B y altura H, el área es base por altura, ¿no es cierto? Aquí hay un producto. ¿Sí o no? Si yo lo derivo, puedo derivar, pues miren. ¿Qué fórmula debo usar para derivar esto? La fórmula del producto. ¿Cómo se deriva un producto? Así. La primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. La fórmula que acabo de usar en estos dos ejercicios. No, miren, vamos. Entonces, ¿cómo lo hago aquí para derivar B por H? La primera por la derivada de la segunda. B por la derivada de H, más H por la derivada de B, ¿no es cierto? Ya, pues, vamos reemplazando. B, ¿cuánto mide la base del muro? La base inicial, 20, ¿no es cierto? La base inicial vale 20 metros. Por la derivada de la altura, la derivada, repito, es la variación. La altura medía 5 y varió a 3. ¿Cuánto varió? De 5 a 3, varió 2 metros, ¿no es cierto? La derivada de la altura es 2. Más la nueva altura, 3, y ahora por la derivada de B, y la base B varió de 20 a 15. ¿Cuánto varió la derivada de la variación? ¿Cuánto cambió? 5 metros por 5. Y eso, 20 por 2, 40, 3 por 5, 15, y 40 más 15 da 55 metros cuadrados. La variación es 55 metros cuadrados. La derivada representa eso de una función, en este caso de la función área, la variación. ¿Ya? Ejercicio 6. Seis, 7.
Aquí. Ti, 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 ti. Ya. Ahora sí, en la fórmula 6, en el ejercicio 6, perdón, estoy obligado a usar la fórmula 4, la de las fracciones. Aquí. Y aquí también. Aquí abajo no hay constante, arriba tampoco, como para zafarse de la fórmula 4. Función U partido por función B. ¿Ya? Aquí, en este primer caso, 6. La función U, lo de arriba, Euler de X. La función B, lo de abajo, coseno de X. Aquí, fórmula 4, la función U, lo de arriba, aquí es seno de X. Y B, la función de abajo, es todo lo de abajo. 1 más coseno de X. Y haga esto. Lo de abajo se multiplica por la derivada de lo de arriba, menos lo de arriba se multiplica por la derivada de lo de abajo, y dividido por lo de abajo al cuadrado. Aquí en la fórmula 4, esto sí importa el orden, no como en la fórmula 3, que yo les mostré la fórmula 3 así como de otra forma. Claro, cambiaba el orden de los factores. Pero aquí hay una resta, cuidado, aquí sean rigurosos con este orden. Lo de abajo por la derivada de lo de arriba, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, ese orden por favor, dividido por lo de abajo al cuadrado. Ya, vamos reemplazando aquí. Lo de abajo por la derivada de lo de arriba, coseno de X por la derivada de Euler de X, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, Euler de X por la derivada de coseno de X. Euler de X por la derivada de coseno de X. Y todo dividido por lo de abajo al cuadrado. Así. Fórmula 10. Fórmula 12. La derivada, dice la 10, de Euler de U. U es X. La misma, Euler de U por derivada de U. Y la 12, la que dice cómo derivar coseno de U, aquí U es X también, menos seno de U por la derivada de U. Vamos, al pie de la letra todo esto. Coseno de X por fórmula 10. La derivada de Euler de X, la misma, Euler de X por la derivada de X, que es 1. Menos Euler de X. Y fórmula 12, aquí está la derivada de coseno de X, menos seno de X por la derivada de X. Pero la derivada de X vale 1. Y abajo, coseno cuadrado de X. Así se nota mejor que así. Se ve más bonito. Y estamos listos, pues nada más que hacer. Resultado final. Euler de X, coseno de X. El Euler lo escribí adelante por costumbre, ¿no? Menos por menos más. Euler de X por seno de X. Y listo, nada más que hacer. Nada más que hacer. Ya, en todo caso, la próxima clase voy a ver la de la cadena y vamos a seguir practicando estas fórmulas. Todavía queda mucho, así que no, si está quedando poco claro, no importa, porque esto va a quedar menos poco claro. No. Después vamos a ir derivando funciones compuestas. La próxima clase voy a ver regla de la cadena, no falten chiquillos.
Miren, voy a derivar aquí con la misma fórmula 4 otra vez. Ahí está. Lo de abajo por la derivada de lo de arriba. Lo de abajo, 1 más coseno de x por la derivada de seno de x. Menos. Lo de arriba se multiplica por la derivada de lo de abajo. Lo de arriba, seno de x, se multiplica por la derivada de 1 más coseno de x. Y todo se divide por lo de abajo al cuadrado. ¿Ya? 1 más coseno de x por la derivada de seno de x. La derivada de seno de x es la fórmula 11. La derivada de seno de u es x aquí. Coseno de u por derivada de u. Coseno de x por derivada de x. Que vale 1. Y acá el seno de x multiplica a este paréntesis, a la derivada del paréntesis, perdón. La derivada del paréntesis. ¿Y qué hay dentro del paréntesis para saber qué fórmula usar? Hay una suma a fórmula 2. Está viendo una suma a fórmula 2. ¿Y qué dice la fórmula 2? Que para derivar suma, derívelas por separado a los términos. Derive el 1 y aparte derive la función coseno de x. Las dos cosas, o las tres, si hubieran tres cosas sumándose, todas se derivan una por una. Todo dividido por el cuadrado de binomio. Ya, pues, ¿qué queda por derivar? Aquí nomás. La derivada de 1, por ser constante, 0. Y fórmula 12. La derivada de coseno de u otra vez. U es x. Menos seno de u por derivada de u. Ya, vamos. Voy a escribir todo esto de nuevo. 1 más coseno de x por coseno de x. Menos seno de x por, el paréntesis ya no es necesario porque la derivada de 1 es 0. Acá, fórmula 12. Voy a derivar coseno de x menos seno de x por la derivada de x. Menos seno de x por la derivada de x, que vale 1. Y no queda nada más que derivar. No queda nada más que derivar. Pero se ve feo así, ¿no es cierto? Y miren el resultado que va a dar. Y aquí vienen de repente las partes difíciles también para ustedes. Miren, voy a no simplifiquen, por favor, no hagan esto. No se manden ese condoro, por favor. Es re común. Voy a multiplicar ahí, voy a mirar. Coseno de x por 1, coseno de x, más coseno de x por coseno de x, coseno cuadrado de x. Y menos por menos más, seno de x por seno de x, seno cuadrado de x. Y no sé si alguna vez vieron trigonometría, si ustedes son de ingeniería en metalurgia. ¿Sí? Ustedes tienen un ramo de geometría en el segundo semestre, y ahí ven trigonometría, que ya habían visto en matemática 1, y en geometría les tuvieron que haber dicho que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x vale 1. Pero nada más que no se lo hayan dicho. No. Eso es una verdad, por si acaso. Es una identidad trigonométrica. Siempre coseno cuadrado de x más seno cuadrado del mismo x, siempre da 1, siempre. Así que eso da 1 más coseno de x y todo dividido por el cuadrado de binomio. Y aquí sí puedo simplificar el binomio con un binomio de los de abajo, porque este binomio está repetido 2 veces, así está al cuadrado. Entonces, no es que simplifique el 1 con el 1 y el coseno con el coseno, lo simplifico como binomio, como término completo, así.
Y este resultado va a salir en cualquier parte. 1 partido por 1 más coseno de x. Claro, si no sabían esto, difícilmente iban a poder llegar a este resultado. Ya, muchachos, en la próxima clase vamos a ver reglas de la cadena. Ya. ¿Qué va a tener de diferente con lo que hemos estado haciendo hasta el momento? Que yo he derivado, por ejemplo, esto. Yo he derivado x elevado a 7 con la fórmula 6, ¿cierto? Potencia. Bueno, la misma fórmula 6 voy a usar ahora para derivar, no sé, seno de x más coseno de x elevado a 7. Voy a usar la misma fórmula 6 que aquí, porque voy a derivar una potencia. Una potencia. ¿En qué se diferencian estas dos potencias? En la base. Tienen el mismo exponente, pero se diferencian en la base. Ya. Yo antes derivaba Euler de x solamente. Ahora voy a derivar Euler de x cubo, por ejemplo. Ya no tan simple de x. Yo derivaba el logaritmo de x. Ahora voy a derivar el logaritmo de coseno de x más 1, por ejemplo. ¿Ya? Funciones compuestas. Como que hay hartas funciones en una sola expresión. A eso se refiere funciones compuestas. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. No falten para que esto después no sea chino, por favor. Porque a algunas personas después esto se les empieza a transformar. ¿Qué es esa lectura que sale ahí? Traduce esto. ¿Qué, profesor? ¿Ah?